Hola, ¿cómo están? Bueno, este episodio en realidad yo lo quería grabar el 6 de abril porque es el cumpleaños de Ramdas, mi maestro, y tenía ganas de celebrarlo grabándole un episodio. Ese día me lo dediqué a conectar en mi corazón con todas las enseñanzas que me regaló desde que supe de su existencia. Y la realidad es que el otro día me animé a contar un poco más de lo que son estas figuras para mí, aunque siempre he hablado de Ramdas y siempre compartí sus enseñanzas porque para mí son un espejo al alma. Entiendo que cada uno tiene sus métodos, pero al menos es el método que a mí me ayudó a abrir el corazón y especialmente en una temática muy difícil porque cuando yo conozco a Ramdas fue unos meses después de que mi papá falleció. Y no es casualidad que él empezó a ser un espejo en el que yo proyectaba mucho amor, mucho amor que con la pérdida de mi papá había quedado sin recipiente. Y poco a poco, sin saberlo, Ramdas me condujo a darme cuenta que todo ese amor siempre estuvo en mí y que lo celebró con mi papá, aunque ahora no esté físicamente. Lo celebró también con Artemis, mi gatito, y lo celebró con todas las personas que ya no están físicamente conmigo. Entonces, este episodio lo iba a grabar el 6 de abril, como les dije, y no pude. Y no fue casualidad, porque voy a compartir una carta que él le escribió a unos padres que habían perdido a su hija de una manera muy violenta e injusta y cruel. Y es una carta que para mí imprime y transmite ese don y esa bondad y esa capacidad de poner en palabras lo que no puede ser descrito en palabras porque habla el alma. Entonces, ¿por qué digo todo pasa por algo y por qué no lo pude grabar en ese momento? Porque hoy, gracias a Mercurio retrógrado, vi un mensaje que una chica me había mandado a fines del 2022 y me había contado que su hermana era alumna mía y había fallecido. Y que el último recuerdo que tiene es que su hermana le leyó una parte de su carta natal. Entonces que fue como un regalo, ¿no? Como eso último que pudo compartir con ella. Entonces este episodio se lo quiero dedicar a mi alumna, Alesia, y también a su hermana que me hizo llegar este mensaje. Estoy grabando esto con la luna en Cáncer, chicos, así que bueno, vamos a ver cómo sale. Pero antes de leer esta carta me gustaría contar quién es Ramdas. Ramdas, su nombre original, digamos, ponele, si es que eso existe, era Richard Alpert, un ariano hermoso que nació con el sol en conjunción Urano, y por eso entiendo que no prescribe y que sigue acá deleitándonos con todas sus enseñanzas. Y tenía la luna en Sagitario y tenía el ascendente en Cáncer, así que creo que era un instrumento realmente de amor y de compasión. Y sin duda fue por toda la dureza que tuvo que quebrar y romper en sí mismo para aceptarse. Y él decía que cultivar su espacio interno era lo que le permitía que después otros puedan ir y tomar aire, ¿no? Y realmente para mí eso fue Ramdas. Ramdas me ayudó a ver la muerte desde otro lugar y de nuevo es un espejo que él me mostró que ese camino y esa sabiduría estaba para ser descubierta en mí como la está en todos nosotros, y ahí pude descifrar como la eternidad del amor de mi papá en todas sus formas y eso es algo que no puedo como agradecer con palabras, pero yo sé que él desde donde sea que está se lo puedo transmitir. Creo que en un principio lo ponía él desde un lugar mucho más fanático, como si eso que me mostraba era ajeno y externo a mí, pero después lo empecé a descubrir dentro. Ramdas no se consideraba a sí mismo un gurú, él decía que era igual de neurótico que todos nosotros, pero bueno, tenía una conciencia muy interesante. Y en realidad su gurú es Maharaji, y para mí fue como Ramdas fue esa primera escalera al cielo de mi corazón, porque fue el primero que me habló de la compasión desde un lugar que pude empezar a asimilarla, pero cuando empecé a conectar con Maharaji, que es
su gurú, ahora mi gurú, ahí entendí lo que era realmente la compasión, porque no la entendí con la certeza, sino de una manera lógica, sino con el corazón. Y el otro día conté en un vivo que estaba en un momento en el que dudaba mucho de mí misma, tenía mucha ansiedad y realmente estaba con muchos miedos, quizás por cosas que se me estaban despertando, entendimientos, situaciones que tenía que dejar atrás, que terminar, especialmente patrones y conductas, ¿no? Eso se refleja afuera. Y me acuerdo que me fui a dormir rogándole a Maharaji que por favor me muestre algo, que me ayude a entender, y principalmente fue como un pedido medio agudo de por favor presentate si esto es real, si este lugar que yo sé que existe dentro mío está. Y me encuentro en un sueño muy lúcido y lo encuentro a Maharaji en una forma más joven, envuelto como en una ropa hindú como muy típica, blanca, con con un hombro descubierto, y él estaba sentado con las piernas cruzadas, y yo lo encuentro y me siento enfrente de la misma forma, y no hubo palabras, pero lo hubo todo. Y telepáticamente lo que me hacía entender es que no fue telepáticamente, pero no lo puedo poner en palabras, era que lo que él me mostraba es toda esa devoción que tenés hacia mí, y todo ese amor, y todo eso que ves en mí, sos vos. Me mostró una parte mía adentro que siempre está, que es más profunda que mis pensamientos, que es más profunda que cualquier emoción, que hay un respeto, hay una incorruptibilidad en mi propio amor. Y algo pasó en ese sueño, porque fue como si algo mágico adentro mío despertó y empecé realmente a asimilar otro tipo de respeto y de amor hacia mí misma. Y para mí fue totalmente trascendental y mágico. Y todo esto no hubiese pasado si no llegaba Ram Dass, porque Ram Dass, como les dije, fue ese primer escalón. Y Ram Dass empezó en realidad a experimentar en lo que es la expansión de la conciencia, primero con psicodélicos, ¿no? Pero se daba cuenta que por más de que vos tomes algo psicodélico, vos después podés llegar y, qué sé yo, a entender ciertas cosas, a ver, pero después el trabajo se hace acá, de manera humana, con la conciencia humana, con nuestras limitaciones y nuestros entendimientos humanos. Entonces toda esa búsqueda es que lo llevó a la India a encontrar a su gurú. Y él, cuando le dijeron que iba a conocer un gurú, o sea, no le importaba, no estaba interesado, no se quería ni acercar. Y obviamente Maharaji lo llama. Y ahí es que Maharaji le cuenta una conversación que Ram Dass había tenido consigo mismo la noche anterior sobre su mamá que había muerto. Y ahí Ram Dass rompe en llanto y se le abre el corazón. En realidad se le abre el corazón y rompe en llanto, porque descubrió el amor incondicional. Y estas personas que han caminado en el mundo antes que nosotros nos muestran un camino que nosotros vamos a tener que caminar. Yo creo que haber encontrado a Ram Dass, haber encontrado a Maharaji, para mí son esos vehículos, pero que me recuerdan que al final del día es encontrar el sol en mi propio corazón, es encontrar la verdad en mi propio corazón. Y realmente, por más de que intente encontrar las palabras, yo creía que era algo como que no era posible, no estaba destinado en mí, como sentirme bien conmigo misma, encontrar estados de paz profunda. Y esto es lo loco, porque antes tenía una idealización de los estados de paz profunda y ahora, con todo lo que soy, puedo sentir paz cuando me aparecen emociones muy turbulentas, o cuando veo conductas mías y me generan reacciones, y cuando veo cosas que quiero reprimir y que quiero esconder. Estoy aprendiendo cada vez a observarlo y saber que no soy eso. Ram Dass habla mucho de la desidentificación y me costaba antes entenderlo, pero ahora, a través de las prácticas diarias de todos los días, de cantar kirtan, de hacer mantras, de escuchar como mis pensamientos sin intentar creerles a todos, a veces me sale con más gracia, a veces con menos gracia, generalmente es con menos gracia, pero lo que voy aprendiendo es que siempre se trata de volver, no de nunca irte. Y realmente veo también como todo para mí fue una historia de amor, de encontrar, de esa búsqueda de que yo sabía que ese lugar estaba, aunque me costaba verlo internamente en mí.
y veo de atrás hacia adelante cómo en realidad Ram Dass siempre estuvo cerca mío y por lo tanto Maharaji, e incluso antes de saber su existencia. En el 2016, incluso 2 años antes de que se muera mi papá, yo empecé a ir a meditar, a que una chica me enseñe a meditar, porque yo no podía, aparte no podía, Dios mío, por favor, si soy neurótica, no les puedo explicar lo que era en ese momento. Y estaba muy mal, estaba con mucha ansiedad y me acuerdo que me siento a meditar y ponen un kirtan, o sea, son cantos devocionales y experimento como, fue un milisegundo de amor y de como, de repente digo, ¿dónde estaba esto? Y capaz es ese amor que a veces lo podía sentir, qué sé yo, con una amistad o una pareja o con mi mamá, mi papá o alguien que amo mucho, mis hermanas, pero era otro tipo de cualidad de amor, era una cualidad de amor totalmente, pero profunda, incondicional, atemporal. Y de repente dije, ¿qué es esto? Como, ¿qué es esto? Y ahora entiendo como desde que nací, busqué siempre eso. Hace 2 años me entero que esa canción que yo escucho, los que lo cantaban eran unos devotos de Ram Dass y de Maharaji, y que es más, Ram Dass los había casado. Entonces cuento esto porque digo, Dios mío, hacia adelante, hacia atrás, y que Ram Dass decía que el sincronismo es cuando te das cuenta que el pasado, que el presente y el futuro está todo conectado, porque ahí reconoces con esta atemporalidad del alma. Y ahí dije, mirá cómo estaba en el radar, estaba ahí esperando a que yo lo pueda ver, a que yo me pueda ver. Y de manera, sí, muy gradual, pero inevitable. Gradual, pero absolutamente inevitable. Todo me fue conduciendo a mi corazón, incluso los contrastes más fuertes. Y realmente yo sé que de alguna manera hubiese llegado, pero esta es mi manera de cómo agradecerle y de compartir lo que para mí fue mi método. Y capaz para ustedes dicen, no, ¿quién es ese tipo? No conozco, no puedo cantar kirtan, no me gustan los mantras, lo que sea. Pero saber que esto existe, que es posible y cada uno va a encontrar su camino. Ram Dass decía que todos nos estamos acompañando de regreso a casa. Y siempre fue así. Y siempre. Y realmente, si bien unos años, bastantes años antes de conocer a Ram Dass, yo había arrancado astrología y lo primero que me captó siempre, digo, fue Quirón, porque es esa llave que nos habla del dolor, la vulnerabilidad, estas partes donde nos sentimos excluidos, rechazados, ajenos, alienados, como ferales, ¿no? Ferales de amor, como que es imposible encontrar eso en nosotros. Y ahora entiendo por qué. Quirón también habla del servicio. Y gracias a Ram Dass, gracias a Krishna Das, gracias a Maharaji, yo conocí a Hanuman, que justamente era un servidor también de Ram y que habla de la incorruptibilidad, habla de la rectitud, del amor, del servicio, de la devoción. Y Hanuman, según la astrología védica, es el responsable de los eclipses, porque desde chiquitito tenía hambre y se quería comer el sol, entonces ahí era que se ocultaba. Entonces, todo para mí siempre fue una orquesta de amor. Y tengo tantas telarañas todavía y tengo tantos apegos y está bien porque soy humana, pero encontré ese lugar en el que planté una semilla y, como les dije, de manera gradual pero inevitable, ahí siempre va a residir mi verdad. Y hay días que me pierdo y que me alejo, y por eso es que me grabé ese episodio que se llama Una carta para volver a mí misma, porque es ese lugar en el que sé que voy a salir. Y que parte de esos contrastes es como siempre aprendo otra cosa más en ese espiral y en esas vueltas que uno se pega a veces como un paseo de terror por la mente. Pero la mente es absolutamente perfecta y hermosa en el sentido de que es lo que también nos permite entender cosas de una manera más intuitiva. Y un poco, bueno, la carta que voy a leer ahora habla un poco de eso. Entonces, esto es como un agradecimiento y también un agradecimiento a ustedes porque muchas veces hablo de Ram Dass y hay algo que les resuena o hay algo que les gusta y esto es como una startup de dicen, bueno, ¿por dónde arranco? Vean Going Home si les interesa en Netflix, son 30 minutos, les juro son 30 minutos, pero oro. El libro, siendo Ram Dass, está en castellano. Y después hay un libro que se llama Be Here Now, que también está la versión en castellano. Con eso
Ya está. Y es más, ustedes ponen YouTube Ram Dass en español, van a encontrar cosas. También esto, dejen que intuitivamente encuentren el mensaje que necesitan. Él siempre decía, el próximo mensaje está precisamente donde sea que estés. Así que gracias, Baba, por tu amor, por tu servicio, por mostrarme lo que es real en mí y en todos, y por la compasión. Así que voy a leer esto. Y como les dije, se lo quiero dedicar a mi alumna ahí desde los cielos y también en el corazón de todos los que quedaron acá, encontrándola, intentando encontrarla en el corazón. Esta carta, como les dije, se la escribe Ram Dass a dos padres que perdieron una hija de una manera muy cruel y bueno, como un servicio les mando esto. Queridos Steve y Anita, Rachel ha concluido su trabajo en la tierra y dejó el escenario de la vida de tal manera que nos deja con un grito de agonía en nuestros corazones, mientras el frágil hilo de nuestra fe se sacude de manera violenta. ¿Acaso alguien puede decir que es lo suficientemente fuerte para permanecer consciente a través de una dolorosa enseñanza, tal como la que ustedes están recibiendo? Probablemente muy pocos podrían hacerlo. E incluso, si pudieran hacerlo, solo tendrían un susurro de ecuanimidad y paz en medio de las trompetas de su rabia, dolor, horror y desolación. No puedo aliviar su dolor con cualquier palabra, ni tampoco debería intentar hacerlo, porque el dolor que sienten es el legado de Rachel para ustedes. No es que ella o yo infligiéramos tal dolor por elección propia, pero el dolor ahí está, no podemos negarlo. Y ese dolor debe quemarlo todo hasta completar su camino purificador, porque algo en nosotros muere cuando soportás lo que es insoportable, y es solo en esa noche oscura del alma que estás preparado para ver como Dios ve y amar como Dios ama. Ahora es momento de dejar que su duelo encuentre su propia expresión, sin falsas fortalezas. Ahora es el momento de sentarse en silencio y hablar con Rachel y darle las gracias por haber estado con ustedes estos pocos años y animarla a continuar con su misión, cualquiera que ésta sea, sabiendo que ustedes crecerán en compasión y sabiduría de esta experiencia. En mi corazón sé que ustedes y ella se reunirán de nuevo una y otra vez y reconocerán las infinitas maneras en que se llegaron a conocer los unos a los otros. Y cuando ustedes se reencuentren, sabrán en un instante lo que en este momento no han podido entender ni saber. ¿Por qué tuvo que ser en la forma en que fue? Nuestra mente racional nunca podrá comprender lo que ha sucedido, pero nuestros corazones, si podemos mantenerlos abiertos a Dios, encontrarán intuitivamente su propia manera de comprender todo esto. Rachel llegó a través de ustedes para cumplir su misión en la tierra, que incluyó su forma de morir. Ahora su alma es libre y el amor que ustedes pueden compartir con ella en su nuevo plano es invulnerable a los vientos y cambios del tiempo y el espacio. Y en ese profundo amor, inclúyenme a mí también. En amor, Ram Dass. Así que este episodio, como les dije, se lo quiero dedicar a Alesia, mi alumna, a su hermana, y también a Ram Dass, y también a todas las personas, y ahí también me incluyo, que hemos perdido a alguien físicamente, y eso sin dudas rompió toda nuestra fe, nuestra estructura y la estabilidad, y está un poco el sentido de este mundo. Hoy, mientras grabo esto, Mercurio está retrógrado en el cielo en Aries, acercándose a Quirón. Quirón, que fue protagonista en el eclipse del 8, del 4. Entonces creo que las palabras pueden lastimarnos, pero también pueden sanarnos. Y a mí Ram Dass me ayudó a sanar un montón. Y deseo que este episodio también lo sea para ustedes. En el dolor podemos encontrar un montón de amor. Y eso es una capacidad que tenemos todos y todas. Y esa es mi esperanza. Así que les comparto esto desde lo más profundo con esta luna en Cáncer que está en el cielo ahora. Un abrazo enorme y gracias.